llegó el Dr. File. ¿Cómo está, doctor? Bien, ¿y tú, Carola? ¿Todo bien? Voy a traer mi tecito, doctor. Eso. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cuál es el tema que nos convoca hoy día, Dr. File? La continuación De las de las profecías de la semana pasada. Recuerden, amigos, que quedamos Perdón. con Perdón. algunas profecías pendientes y sobre todo con la profecía oculta que la hemos preparado para hoy día, que es muy relevante y que bueno, y nos habla también todo lo que vamos a ver a partir de estos momentos apocalípticos. Pero vamos a partir precisamente con la figura que estamos viendo aquí en pantalla, que se llama Benjamín Solari Parravicini. Es tan importante porque se le conoce o se ha ganado el nombre del Nostradamus de América del Sur. Los argentinos se van a enojar porque dicen ellos que es el Nostradamus argentino, pero en realidad es tan influyente Benjamín Solari Parravicini que uno lo puede, decir que es el gran Nostradamus de América del Sur. Particularmente Parravicini, Rafa, nació en 1898 y murió en 1978. Y desde sus 38 años comenzó a canalizar una serie de psicografías que las vamos a ir analizando de carácter profético. Psicografías propiamente ¿Qué tal. es una psicografía? Mira, son dibujos que en el caso de Parravicini están acompañados de algunos textos. Y estos dibujos tienen ese carácter de profético, de visionarios también, y al mismo tiempo, según la biografía de este gran pintor, artista argentino, porque eso era lo que, digamos, su oficio, según él mismo contaba en su biografía, Benjamín Solari Parravicini confeccionó y dibujó estas psicografías a partir de todas las órdenes y mandatos que supuestamente recibía. Pero él siempre fue así. Desde los Especial, un dotado, un artista desde pequeño. Mira, artista desde pequeño, pintor desde pequeño, pero a los 38 años comienza a recibir estos mensajes de carácter profético y, como te señalaba, según lo que él mismo cuenta en la biografía, a partir de las órdenes y mandatos que recibía de su ángel de la guarda que se llamaba José de Aragón, según él mismo. Por lo tanto, si todo esto es así, esto que vamos a ver a continuación también está enviado por estos seres celestiales, ángel de la guarda, y como vamos a saber, desde su primera psicografía hasta las últimas, lo particular es que se van cumpliendo y son sumamente claras, como lo vamos a ir viendo, ¿te parece? Así que vamos de inmediato aquí con las seleccionadas que hemos tenido para hoy día. Y particularmente vamos a partir con esta psicografía que vemos en pantalla. Me voy a levantar, queridos amigos. Por favor. Claro, son dibujos, digamos, pero que también tienen una leyenda. Efectivamente. Así que me levanto en este lugar, queridos amigos. Voy a sacar mi lápiz, tengo lápiz acá, mi pluma. Y observemos por qué esta es la primera psicografía. Dr. File, antes de que explique esta psicografía en particular, ¿la psicografía es una imagen que a él se le viene a la cabeza y él la transmite a través del dibujo? Tú lo dijiste, querido Andrés. Efectivamente. Bien. Y en este caso, acompañado de algunos textos. Vamos a partir con esta selección porque esta psicografía fue dibujada y escrita en 1972. Y lo podemos asociar inmediatamente a todo lo que está, a todo el posible conflicto que se puede detonar entre los Estados Unidos y Corea del Norte. Porque primero, observemos el dibujo. El dibujo aparece con un hombre, al menos una figura que asemeja a un hombre de carácter oriental. Sí. Y dice acá abajo, Oriente sangrará, su sangre sangrará a Occidente, será en el fuego. Porque esto es importante, queridos amigos, porque esto supuestamente son alguna psicografía que todavía no se cumple y que se podría cumplir ahora a partir del eventual conflicto que se está preparando y detonando, particularmente en Corea del Norte.
Recordemos lo que dijo ayer el mismo Donald Trump en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Él dijo, bueno, si tiene que destruir a Corea del Norte lo va a hacer. Claro. Entonces, que nos permita esto también reflexionar sobre cómo está el mundo, porque estamos en el contexto de un apocalipsis climático, un apocalipsis también a nivel de las culturas, como lo hemos señalado. Si todo esto es así, lo que predice Parravicini es un posible conflicto, evidentemente, pero ese conflicto también va a sangrar a Occidente. Entonces, ¿qué opinan, queridos amigos? ¿No tiene año en el que debería ocurrir esta psicografía, esta predicción? No la tiene, solamente el año de su creación, que fue en 1972. Por eso hemos partido con esta, es decir, Pero, doctor, quizá es la que se cumple. Sí, Carola. sí, lo que pasa es que hace mucho sentido esto, sobre todo con la presencia de Donald Trump en la ONU y su discurso. Tiene mucho sentido con respecto a lo que aparece ahí de este Oriente que sangrará y también sangrará Occidente, con respecto hoy día a estas bombas nucleares, a estas pruebas que está haciendo Kim Jong-un y también lo nervioso que se está poniendo y esa tensión de este palabrío entre Donald Trump y él, ¿no? Efectivamente, entonces, quizá el mensaje, recordemos que las profecías, Carola, uno las habla y tiene la propiedad de que en el fondo también no se pueden cumplir si uno las habla, no así como la predicción científica que siempre se cumple. Por eso mismo, al menos lo que dijo Parravicini y lo que uno puede interpretar, claro, puede interpretar que esto es la figura de Kim Jong-un, pero lo delicado es que, claro, esta posible guerra que se puede detonar de Estados Unidos contra Corea del Norte también podría llegar a desangrar a Occidente. Así que... Solo una cosa, la lectura también uno podría entender que el que ataca primero sería Estados Unidos. La respuesta sería incluso más violenta desde parte de este caso, podría ser desde Corea del Norte. Así es, y uno tiene que decirlo con claridad porque se ha armado toda una propaganda mediática en torno a este eventual conflicto y en realidad uno tiene que decir que el más débil aquí es Corea del Norte. Es decir, Estados Unidos tiene la posibilidad de aplastar fácilmente a Corea del Norte y destruir ese país y estos recuerdos que estamos viendo aquí de Kim Jong-un. Ahora, Si Kim siquiera Jong-un- decirlo, que ahí está tal vez la gravedad de lo de Trump, ¿no? Porque Trump lo dice, Así es, se sabe, pero él lo dice. O sea, Así evidentemente Estados Unidos puede aplastar al país que quiera. así es. Ahora, Bueno. lo destemplado de las palabras de Trump en las Naciones Unidas es quizás lo que marca este tiempo también. Sí, claro. Un tiempo de inmensa, donde no hay ningún miramiento. Pensemos, hoy día hay pocos filtros en muchas cosas y Donald Trump es el ejemplo de esto. Por lo tanto, siempre hay que tener ojo con esta psicografía de Parravicini en términos de que... Él ni siquiera lo plantea como una pregunta, una afirmación. Así es. Pero qué tan exacto y quizás premonitor ha sido lo que ha hecho este hombre. Mira, hay algunas profecías que se han cumplido por parte de Benjamín Solari y Parravicini. Si quieres, vamos con la próxima, querido director. La tiene y la vamos a ir observando. Mira, esta otra psicografía tiene un carácter también de lo que podría llegar a ocurrir. Principio del fin. Leamos bien. El hombre orquesta de Norteamérica será muerto. Si esto es así, El hombre ojo, orquesta. esta todavía no es, Carola, una de las profecías que ya se han cumplido. Las que se han cumplido son impactantes, pero esta es una posible psicografía que pueda apuntar a lo que podría llegar a ocurrir. Es decir, principio del fin, el hombre orquesta de Norteamérica será muerto. Según los intérpretes de Parravicini, el hombre orquesta hoy es Donald Trump. Claro. tiene hasta Y apellido. quizá, se especula sobre el posible atentado contra Donald Trump, pero sea lo que sea, si Parravicini afirma esto, es posible que
Donald Trump vea la muerte y ese sea el principio de un gran padecimiento, bueno, el principio del fin para muchos. Por lo tanto, ojo, quizá uno de los gobernantes de Estados Unidos más criticados de las últimas décadas es Donald Trump, Sí, claro. aunque otros se merecen mayores críticas aún, En su obviamente. momento fue Bush. Efectivamente, Bush y otros tantos son tremendos. Sin embargo, esta segunda psicografía nos habla de un posible percance que pueda llegar a tener Donald Trump y en este sentido el principio de una situación catastrófica. ¿Esta psicografía de cuándo, de qué año es? Es de 1900, si no me equivoco, de 1931 o 39. Pero doctor Feil, estamos hablando de un magnicidio, estamos hablando de un atentado que podría causar la muerte del presidente de Estados Unidos. Eso implica necesariamente un conflicto bélico de grandes proporciones, o sea, algo que podría afectar al mundo completo. Así es. Ahora, querido Andrés, ustedes no van a creer porque estas dos primeras psicografías son de lo que puede ocurrir. Pero miremos psicografías de Parravicini que sí se han cumplido. Por lo tanto, miremos la próxima, señor director. Aquí va a aparecer esta próxima psicografía. ¿Que ¿De qué Fue año dataría? 1939. Ya. Y fijémonos acá, porque estas ya son las que le dieron la fama precisamente a Parravicini. Dice: el ruido de ruidos ensordecerán las alturas, la bomba F. Pero lo que él dibuja acá, en 1939, en noviembre, es particularmente Japón. Fijémonos bien. Y aparece Japón y todos los que hemos analizado esto es como si dos bombas atómicas Sí, claro. caen sobre esta isla de Japón. Lo sorprendente, claro, esto lo escribe en 1939 y nosotros sabemos qué pasó 5 años después. Sí, claro. Hiroshima y Nagasaki marcan todo lo que es el fin de la Segunda Guerra Mundial, pero Parravicini, en estas visiones, es posible que estas dos hayan significado las dos bombas que cayeron particularmente en Japón. ¿Y la tercera imagen? Y que se ve la al costado? tercera imagen, bomba F. Entonces uno dice, bueno, ¿qué fue esto? ¿O qué bomba es esta? Pero es que se cambiaron la imagen. Ahí me cambiaron la imagen. No me la cambio sea lo porque ¿Pueden volver atrás, por favor, Sí, la porque imagen? esa que había una viene figura ahí- como papal. Ahí está, Efectivamente. ahí la Ahí está. tiene Dr. Feil. Aquí Ahí. la estamos viendo. Entonces, ¿qué es la bomba F? Porque esto uno lo puede asociar perfectamente con Hiroshima y Nagasaki. Pero esta tercera bomba, ¿o es una bomba? Entonces, algunos han interpretado esto como todo el problema que está en Fukushima, en la central que debido al terremoto oportuno, que está generando una contaminación de radiación en los mares hasta el día de hoy. Entonces, es posible que sea también, o que haya hecho referencia a todo lo que es Fukushima. Sea lo que sea, Parravicini, con este tipo de psicografía, comienza a adquirir la fama mundial que hoy día lo estamos reconociendo, al menos en nuestro país y en otras partes del mundo. La primera palabra que a uno se le viene a la cabeza cuando ve el F es Fukushima. Claro. Efectivamente. Pero esto es Entonces, preciso, ¿ah? ¿Cómo? Es muy preciso. Es muy preciso, evidentemente, porque es claro, dos figuras, una especie de monja con cruces, padecimiento, dolor, muerte, devastación, y nos recuerda los cientos de miles de muertos que fueron y que padecieron en aquel 1945. Por lo tanto, profecía cumplida, psicografía cumplida como la próxima también. Vamos, señor director, a la que Que acabamos la que de sigue es mostrar. impactante. Sí, pues. Aquí está. Miremos bien. Esta psicografía también la hizo Parravicini en 1939. Y si uno se da cuenta, aparece aquí las Torres Gemelas, o algo en las Torres Gemelas, con un aparente impacto, destrucción, caída, padecimiento. ¿Y qué es lo que dice esta psicografía? La libertad de Norteamérica perderá su luz. Dicho y hecho,
porque recordemos que después de las Torres Gemelas comienza la doctrina Bush y lo que se pierde es precisamente la libertad con la doctrina Bush. Empieza una oscuridad. Y la privacidad de las personas, o sea, queda absolutamente a merced de los organismos estatales. Entonces, si nos fijamos bien en sus visiones psicográficas, Parravicini vio la caída de las Torres Gemelas oportunamente antes de lo que sucediera, bueno, antes de lo que ocurrió en el año 2001. Algo impensado. Algo impensado en aquel momento dado. Algo que no estaba en la cabeza de nadie ni podría estarlo. Y aquí, su antorcha no alumbrará como ayer y el monumento será atacado 2 veces. Esto fue escrito y canalizado por Parravicini en 1939 y es claro lo que ocurrió. Su antorcha no alumbrará como ayer, la antorcha de la luz, de la libertad, y el monumento será atacado 2 veces. Por lo tanto, Parravicini completamente, bueno, de ahí que haya asumido y haya ganado esta fama Parravicini. Y que con su dibujo deja claro que es Nueva York con el dibujo de la Estatua de la Libertad. Así es. Claro, porque alguien podría decir qué pasa años después con el ataque a Pearl Harbor, por ejemplo, que marca el ingreso de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, pero aquí hay una gráfica clarita. Clarita. Y si nos fijamos, evidentemente, todo lo que son las Torres Gemelas. Ahora, si uno puede empezar a ver, claro, aparece esto como una especie de ataque contra las Torres Gemelas. Y abajo de las Torres Gemelas, no nos olvidemos nunca del edificio 7, por cierto, pero si uno lo ve acá también, edificios cayendo al lado de las Torres Gemelas. Por lo tanto, algo muy importante de este gran Nostradamus de América del Sur. Lo grafica claro. Fijémonos bien también en la antorcha de la libertad, antorcha de la luz, de la verdad. Y lo que él acompaña su texto: la libertad de Norteamérica perderá su luz, su antorcha no alumbrará como ayer y el monumento será atacado 2 veces. ¿Cómo llegó a hacer esto? Es lo que uno se pregunta. Por lo menos raro. Extraño. Por lo menos raro. Claro. Pero siempre recordar, Rafa, lo que decíamos oportunamente y lo conversábamos hace una semana, que en todo momento de la historia, los países, las grandes civilizaciones, las grandes culturas siempre han tenido visionarios. Claro. Siempre han tenido estas personas que predicen y anuncian las catástrofes gracias a que tienen una mayor sensibilidad para recibir mensajes que están en los registros akáshicos, en el éter, bueno, en donde sea que estén, reciben estos mensajes. Entonces, Parravicini, clarito, anunció bajo esta visión todo lo que ocurrió en las Torres Gemelas y anunciando también todo lo que es la pérdida de libertad, lamentablemente, que padece el pueblo de Estados Unidos hasta el día de hoy y después del atentado de las Torres Gemelas. Así que, queridos amigos, por eso Parravicini es muy importante. Pero da la sensación que él es como, si bien está el de las Torres Gemelas y todo, da la sensación que todavía faltan muchas profecías todavía de Parravicini. Mira, se han interpretado varias. Yo las primeras 2 que mostramos es de lo que podría llegar a ocurrir. Ah, perfecto. ¿Ya? Después lo vamos a ver de nuevo, pero en el fondo Parravicini es posible que, esté anunciando algo delicado con Corea del Norte, ¿ya? Y la posible muerte de Donald Trump. Así que... Y no si sería el esto es primero así, no sería el primero que lo anuncia. Así es. ¿Y hay más profecías cumplidas de Parravicini? Así es. Vamos a ver Que le la da próxima. sustento, digamos. Estas son las profecías cumplidas de Parravicini. Y observemos bien esta. Fijémonos bien, arriba sale: nueva era llega. La nueva era es la era que estamos viviendo hoy día, una nueva era caracterizada a partir del 2012, es decir, en la esperanza para muchos. Pero miremos lo que dice ahí abajo. La Iglesia entregará en otorgamiento a la renunciación del papado
y el nuevo será joven de ideas. Entonces, esto lo escribió en 1972. ¿Y por qué es importante? Porque anuncia la renunciación del papado. Entonces eso es muy significativo porque mira, que un papa renuncie, es verdad que han renunciado papas en la historia, pero son los menos. Sin embargo, Parravicini, al menos en esta psicografía, donde plantea una visión de alguna forma religiosa, por acá, veámonos bien, la aureola. Efectivamente, la cruz, otra figura de carácter religiosa. Y fijémonos acá, mundo en disfraz, perenne, mascarada. Es decir, plantea ya Parravicini en este minuto todo lo que va a ser un conflicto religioso a partir de la renuncia de un papa, o al menos eso, la renunciación del papado. Entonces, cuando uno se remonta a la historia reciente y se da cuenta que Benedicto XVI, después de mucho tiempo en el trono del Vaticano, renuncia, profecía cumplida de Parravicini. Una renuncia que está llena de claroscuros también respecto de qué habría llevado a su renuncia, cuánto sabe él o cuánto no quiso él seguir manejando tanta información respecto de lo que se veía dentro de la iglesia en ese momento, particularmente por los casos de abuso sexual. Y se fue efectivamente incapaz de continuar con eso, y por eso es que renuncia finalmente. Y también uno tiene que recordar que en estricto rigor, y sea lo que sea, aunque unos digan que no porque quieren defender la situación, hoy día se está viviendo un cisma religioso porque Benedicto XVI quedó como papa emérito, es decir, un sumo pontífice, y Francisco como el papa, digamos, oficial. Entonces, en realidad hay dos papas en la cristiandad hoy. Sí. Desde mi punto de vista, esto es un escándalo. No pueden haber dos papas para la doctrina católica cristiana. Recordemos que los papas son elegidos por Dios a través de los cardenales. Es decir, es el Espíritu Santo que elige y le otorga presidir la Iglesia Católica en el cónclave. Entonces, que un papa renuncie es como que renunciar a un deber divino para la religiosidad cristiana. ¿Podrían estar en peligro los cimientos de la Iglesia Católica como la conocemos hasta hoy día? Mira, la Iglesia ha pasado en 2000 años de historia, Andrés, ha pasado por una serie de problemas inmensos. Desde mi punto de vista, es esta situación actual donde en estricto rigor hay dos papas, es una especie de cisma, quizá no tan escandaloso como el cisma del siglo XV, donde durante 50 años estuvo el papado en Roma y el otro papado en Aviñón, con cardenales, con santos, con abogados, con todo. Eso fue el gran escándalo del cisma de Occidente. Pero este es señal de una crisis inmensa en la cristiandad, desde mi punto de vista, que es propio de lo que le están ocurriendo a todos los grandes sistemas religiosos de la tierra. Las grandes religiones de la tierra están pasando por una inmensa crisis porque estamos en el nacimiento de una nueva era. Como lo dice, nueva era llega. Y la nueva era que anuncia Parravicini implica conflictos espirituales en este caso en la Iglesia Católica, pero al mismo tiempo en otras iglesias del mundo también. Así que lo más significativo, no obstante, de esta psicografía es que haya escrito la renunciación del papado. Si eso es impensado, que un papa renuncie. Nadie puede prever la renuncia de un mandato divino que se le entrega a un papa. Que de hecho, ¿tú te acuerdas, doctor, cuando pasa lo que ocurre con Juan Pablo II, que estuvo agónico durante mucho tiempo y que su última etapa estaba muy deteriorado de salud? Se generó toda una discusión respecto a ¿el Papa puede en esas condiciones seguir siendo Papa? ¿Por qué no renuncia? No renunció, murió, vino Benedicto XVI y después finalmente él se va y renuncia no por un tema de enfermedad, no por salud, sino que lisa y llanamente por un problema de crisis de la Iglesia. Nos vamos a una pequeña pausa y seguimos con Dr. File
hablando de las profecías de Parravicini, más que las que vienen, que las vamos a ver, por supuesto, las que se han cumplido, que son realmente increíbles. Miren lo que está ahí, pausa y la explicación la da Dr. Fay a la vuelta de esta breve pausa comercial. Queridos amigos, pongan mucha atención porque esta es otra psicografía de Parravicini, dibujada y escrita en 1972 y que habla precisamente de todo lo que está sucediendo en toda la cristiandad, particularmente en el corazón de la creencia católica cristiana, que es el Vaticano. ¿Qué es lo que dice? Fijémonos bien. Papa nuevo. Ya. ¿Qué divergencias? El nuevo Papa será luego de arduas luchas internas, dos luces diferentes, dos verdades, dos problemas. Avanzará el confusionismo y de ello surgirá lo inesperado. Importantísima esta psicografía que se complementa con la que veíamos recién, porque al anuncio de Parravicini de la renuncia del Papa, oportunamente, ahora dice que va a venir un Papa diferente de ideas y que eso va a implicar confusionismo para la cristiandad. Parravicini recibía estos mensajes proféticos supuestamente por orden de su ángel de la guarda que se llamaba José de Aragón. Entonces, ¿por qué uno tiene que detenerse acá? Porque Benedicto XVI, un teólogo sumamente importante, marca todo lo que es, la ortodoxia durante las últimas décadas a nivel de la doctrina católica cristiana. Sin embargo, el nuevo Papa Francisco, como dice acá, será, nuevo de ideas, pero esas ideas también van a traer una confusión en todo lo que es la cristiandad. Y uno tiene que recordar cuáles son los hitos fundamentales. No solamente el Papa Francisco irrumpe en la iglesia, primero denunciando de partida la pedofilia y el combate contra la pedofilia dentro de sus propios posibilidades, porque, así es la iglesia. La iglesia lamentablemente está, la red de pedofilia es tan grande en la iglesia que, es delicada. Sin embargo, lo primero, Francisco anuncia y combate desde el primer minuto eso nunca se había visto en la historia. Y el segundo elemento fundamental de Francisco que implica que esta profecía se cumpla es que él redacta una encíclica, que es la encíclica medioambiental de la Iglesia, Papa Francisco. Y eso es impensado. Nunca antes se había visto una encíclica papal donde, el eje y el núcleo de orientación sea el cuidado al medio ambiente, a los animales. Es decir, es una doctrina completamente distinta a todo lo que se ha tenido, o al menos todo lo que implantó Benedicto XVI como su gran ideólogo de la doctrina católica del último tiempo. Entonces, dos verdades, claro, la verdad clásica, la verdad de Benedicto XVI y la verdad que trae este nuevo Papa, que está aceptando cosas que antes no se podían aceptar según la doctrina, así que profecía cumplida. Rafa. ¿No será que, como todo ser humano, más allá de la habilidad que puede tener de ver cosas que el común de la gente no ve, igual como todo ser humano puede estar influenciado por la época? Y en los 70 ya venía con mucha fuerza, especialmente en Argentina, la teología de la liberación. Es posible, Rafa. ¿Cierto? Es posible. Recordemos una cosa también, pero es importante. Pero dos aspectos. O es muy raro lo que... No. Además, el Concilio Vaticano II se había realizado poquito antes. Claro. Efectivamente. Uno tiene que recordar que todas estas Para figuras... poner en contexto así Sí, lo sí. que pasaba en la época. Efectivamente. Ahora, uno tiene que recordar que todas estas figuras y Parravicini es resultado de su tiempo. ¿Ya? Entonces, ahora, desde mi punto de vista, claro, es resultado de su tiempo, pero a la misma razón,
recibe mensajes visionarios. Entonces eso es lo particular. En este caso, desde mi punto de vista, bueno, y por eso se hizo tan famoso Parravicini, porque su fama sobre todo comienza después de su muerte, Claro. incluso más allá. Entonces, cuando uno ve al menos lo que él previó, es como que se está narrando lo que ocurrió en un momento dado y lo que vivimos nosotros. Entonces, dos papas, dos verdades, un cisma, una renuncia. Vamos, por algo se le llama el Nostradamus de América del Sur a Parravicini. Claro. Así que importantísimo. Puede sonar ingenuo mi pregunta, pero él supo desde el principio que estaba haciendo predicciones futuras. Él sabía que estas cosas iban a ocurrir en un futuro próximo o lejano. Buena pregunta. Desde al menos la poca biografía que uno tiene de Parravicini, él comienza a recibir simplemente estos mensajes y los comienza a plasmar en esta psicografía. A mí me da la impresión que él tenía, según las mismas declaraciones y testimonios, que los pocos que se tienen, que él tenía el convencimiento de que esto era visionario, de que esto era profético, y por eso las plasmaba ahí. Él fue claro en decir que esto es un mensaje que lo está recibiendo de una entidad angelical. Entonces, cuando uno tiene esa visión, cuando uno tiene... Mira, cuando tú conversas prácticamente con un psíquico especial, ellos tienen el convencimiento de que están recibiendo mensajes de una realidad que no es propiamente tal la realidad material. Pero claro, las profecías de Parravicini, algunas, por ejemplo, de las bombas atómicas sobre Japón, lo lanzaron, lo catapultaron en vida a ser famoso. Pero cuando uno los va viendo en el tiempo, con un raconto, evidentemente dice, bueno, aparentemente Parravicini tenía este don profético. Por eso estamos conversando de él, esto es muy importante. Ahora tenemos otra psicografía, si quieren vamos a verla. ¿Son todas igual de los años 70, por ahí, o no, la mayoría? Son de 1900... ¿Cuál fue el periodo como más iluminado, si se puede decir de alguna forma? El periodo más de este iluminado artista? de Parravicini, si mal no recuerdo, Carola, te lo voy a decir inmediatamente. Ya que lo preguntas. Desde 1936 a 1972. Ese fue el periodo más iluminado, evidentemente, de Parravicini. Y acá tenemos otra psicografía. ¿Que es la que tenemos en pantalla? Que aparece en pantalla, pero que yo no la tengo acá. También referido al Papa. Efectivamente. Con una gráfica que es claramente... ¿Y sabes qué? Mira, no lo alcanzo a leer todavía el texto, pero la imagen es como la de Papa Francisco. Así es. Sí, pareciera, físicamente al menos... Si quieren la Su podemos perfil, poner ahí sí. para leerla. ¿La podemos poner en la pantalla grande, por favor, en el monitor? Porque justo no la... Ahí está. Ver, Ya la ahí la tienes estamos ahí. viendo. Me voy a parar para Párese, leerlo porque por favor, simplemente pero no... fluya, es pequeña la letra. fluya. Haga lo que quiera, Haga lo pase. que quiera, doctor Fay. Raye, 1938. las pizarras, haga lo que quiera. Papado Haga un graffiti. tendrá nuevas normas. Lo malo de ayer dejará de serlo. La misa será protestante aún sin serlo y los protestantes serán católicos aún sin serlo. El Papa se alejará del Vaticano en viajes y llegará a América. Es decir, lo que está anunciando acá Parravicini, en palabras bastante sencillas, es que el nuevo Papa iba a venir de América, claro. al menos de América del Sur, como se cumplió. Entonces, importantísima. Sí, claro. Y también marca este confusionismo religioso, protestantes sin serlo, las misas protestantes, como dice, misa será protestante sin serla, los protestantes serán católicos sin serlo, es decir, hoy día hay un confusionismo también religioso inmenso. Si uno se va a las misas tradicionales en latín de cómo eran hace siglos y vemos las misas hoy día, bueno, da para todas las misas hoy en día particularmente. Así que relevante dentro de todo esto, si uno lo mira, este dibujo acá arriba es muy parecido, o al menos asemeja al Papa Francisco. Sí.
Y el Papa Francisco anunciando evidentemente, Parravicini anunciando que el Papa Vendría de América. vendría de América. ¿Dónde? 1938. Entonces, siempre digo yo, dichosos nosotros los que podemos vivir, al menos estamos viviendo esta psicografía y estos anuncios proféticos. Estamos en tiempos de revelaciones, amigos, en tiempos apocalípticos. Las grandes profecías del mundo se están cumpliendo, así que pongan atención a la próxima. Pero, ya. A verla. Vamos a la próxima. Vamos a la próxima, señor director. Afírmense, queridos amigos, Como unos porque pollitos raros, ¿ah? lo que plantea aquí Parravicini en 1959, 3 Los guerras. patos. 3 guerras. Es decir, estamos hablando de la Tercera Guerra Mundial. Y ¿No de 3 guerras nuevas? mira, hay muchas guerras, pero las guerras mundiales, recordemos, pasaron 2 y podría, no más bien dicho, él anuncia 3 guerras. Así de simple. Y nos corresponde a nosotros Ya ocurría interpretarlos. 2. Han ocurrido 2, pero Pero en ese momento ya había pasado la primera Segunda habían Guerra Mundial. pasado 2. Claro. Y hoy día estamos Claro. viviendo, queridos amigos, en casa, pongan atención, la Tercera Guerra Mundial. Nosotros hoy día estamos viviendo una Tercera Guerra Mundial en cuotas. Entonces, despertemos a eso. ¿Por qué? Porque basta que hayan cinco países en conflicto para que, según los estatutos de la ONU, se declare una guerra mundial. Y hoy día al menos hay, sobre todo en Siria y en el Medio Oriente, al menos más de 5 países en conflicto, bueno, presente. Por lo tanto, estamos viviendo lo que el mismo Papa Francisco dijo, una guerra mundial en cuotas. Importantísimo, 3 guerras, es lo que estamos viviendo ahora. Así que veamos al Papa. Podemos hablar de una tercera guerra, una librada por partes, con crímenes, masacres y destrucción. Lo dijo el Papa. Estamos viviendo una guerra mundial en cuotas, con crímenes, destrucción, padecimiento humano. Invasiones. Así es. Así que Parravicini se le cumple la profecía también. No estamos en un momento de paz mundial, al contrario, los anuncios son cada vez más destemplados en lo que hemos estado escuchando las últimas horas en las Naciones Unidas. Así que, queridos amigos, afortunados nosotros que estamos en paz relativa acá en Chile. Claro. Tenemos conflictos sociales, evidentemente, pero guerra con nuestros vecinos, contra otros países, ojalá nunca podamos participar de eso. Pero un conflicto de Estados Unidos sí o sí nos afecta a nosotros y nos hace parte del conflicto. Así es, indirectamente nos hace parte. Indirectamente, claro. Las consecuencias al menos. Porque estamos amarrados económicamente, eso es así. Somos un protectorado económico de los Estados Unidos, en consecuencia lo que haga Estados Unidos nos va a afectar, pero a nivel de principios morales nosotros no estamos en guerra con ninguna civilización, ni con los musulmanes, ni con los coreanos del norte. Así que bueno, sin embargo, Parravicini es claro con esta psicografía. 3 guerras, lo declara el Papa, profecía cumplida, se están cumpliendo las profecías. Ojos asiáticos abajo también, mire. Miremosla bien, fijémonos Abajo, el bien. último. Situación, imágenes de temor. Las guerras, ¿qué es lo que traen al adversario? Siempre detrás de las guerras está, en este sentido, las grandes huestes del mal. Una humanidad padeciéndolo, fijémonos bien. Otras también acá. Sobre todo esto, una situación de horrible padecimiento, o al menos eso es lo que habría sentido Parravicini. 3 guerras se están cumpliendo, ¿no, Carola? Sí, de hecho le estaba poniendo mucha atención a cada uno de los dibujos que aparece ahí, esta especie de imagen sosteniendo toda esta sensación angustiosa que al final resulta ser ese dibujo, apoyado con una mano en libro. Entonces, a mí me da la sensación que la persona de abajo tiene como un hábito religioso.
Me da la sensación que hay una guerra, si bien por el libro también que aparece, de problemas de ideologías religiosas también. Por supuesto que sí. La ideología religiosa es protagonista de este conflicto actual, Carola, entre el mundo de Occidente y el mundo musulmán particularmente y el judaísmo. Claro. Y uno tiene que decir aquí, entre estos sistemas religiosos, el judaísmo, el islamismo, el cristianismo, estos tres sistemas son perseguidos y persiguen simultáneamente. Claro. Por lo Y ellos tanto, ninguno mutuamente es también. inocente acá. Claro. Son tremendamente... el error es pensar que uno es Culpables, víctima. sí. Uno de estos sistemas es víctima. Ambos, los tres sistemas monoteístas, están viviendo una situación de desmoralización gigantesca, Así es. propio de esta nueva era que está comenzando, propio de este salto evolutivo que lo vamos a ir viendo. Aquí veamos fijémonos bien a propósito del terremoto, segundo terremoto que ocurrió en México hace pocas horas. Fijémonos lo que dice esta psicografía de Parravicini, escrita en 1934. Es muy relevante porque dice: el átomo llegará a dominar el mundo. ¿Ya? El mundo será atomizado y quedará ciego. Caerán tormentas ocasionadas por las incursiones del hombre en la atmósfera. ¿Qué está diciendo acá? Está hablando de los huracanes casi. Sí, pero huracanes provocados Obvio. por el mismo hombre. Fíjate, quedará ciego. Caerán tormentas ocasionadas por las incursiones del hombre en la atmósfera. ¿A partir de qué? Del mundo atómico que comienza... Por esa arma de última generación que nombró usted. El HARP. Efectivamente. ¿Cómo se llama? El HARP, que es una versión un poco, digamos, de las primeras versiones. Hoy día está el SBX1. Y recordemos, son armas de carácter geológicas. Y si todo esto es así, Parravicini lo estaba previendo, porque todas estas armas geológicas se desarrollan precisamente a partir de las grandes manejos de las altas energías atómicas. Entonces, clarito, en la atmósfera, nuevas enfermedades, trastoque de sexos, la cura colectiva, disley total, el mundo oscurecerá. Estamos en un mundo Nada bastante positivo. oscuro, a pesar, recordemos que estamos en un momento de transición de una oscuridad inmensa hacia momentos de luz. Pero si todo esto es así, queridos amigos, lo que está anunciando aquí Parravicini es la confección de tormentas artificiales, huracanes o posibles terremotos provocados por el dominio del hombre de la energía atómica. Claro. Y lo que uno sabe es que estas armas geológicas existen. Y justo ayer, cuando Donald Trump anuncia esta guerra con Corea, aparecen nuevamente estos huracanes y terremotos en México. Entonces uno dice, bueno, ¿qué karma tiene este señor Donald Trump también? Hay que tener ojo. ¿Qué karma o qué enemigos? También. Entonces, fijémonos bien, importantísimo, lo retomo. Fijémonos, queridos amigos, porque esto está escrito en 1934. El átomo llegará a dominar el mundo será atomizado y quedará ciego, caerán tormentas ocasionadas por las incursiones del hombre en la atmósfera. HARP, SBX1, armas de carácter geológica y en estricto rigor esto es geoterrorismo. Vamos a la otra. Vamos ahora. Clarísimo quedó eso. Dejas ahí la duda, doctor Faina. Bien, cosas delicadas, queridos amigos, pero